Señoras y señores, gracias por estar en La Hora con Gregory. Tengo el placer de recibir al sociólogo Julio Ortega Tous. También es diplomático. Hoy día vamos a hablar sobre noticias que tienen que ver con el ámbito internacional, básicamente. La situación en el mundo. Gracias, Julio, por estar acá. Un placer estar aquí, Gregory. China, Estados Unidos, India, Europa. Verdaderamente que hay material para cada uno de estos temas, dedicarle un programa, dos programas completos. Ahí, como estamos en República Dominicana en tiempo de elecciones, paralelamente, cada 4 años, también en Estados Unidos se celebran elecciones. La perspectiva electoral para noviembre de 2024 en Estados Unidos, ¿cómo la ves? Bueno, Estados Unidos está atravesando por una crisis de identidad. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Que no existía hace 20 o 30 años atrás. Sobre todo cuando comenzó Reagan y después Clinton, etcétera. Era la época del boom de la economía, etcétera. Pero todo eso se ha ido comprimiendo y han surgido toda una serie de fenómenos contradictorios uno con otro. Por ejemplo, la clase obrera blanca, que era la mayoritaria, ha pasado a unas condiciones de vida deplorables, como en Michigan, en Chicago, en las grandes zonas industriales, Detroit, la capital del automóvil. En cierta medida eso explica o explicó la elección de Donald Trump en el 2016. El triunfo electoral de Donald Trump. Todo el mundo pensaba que el candidato demócrata era... ¿Quién era el candidato demócrata en el 16? Hillary Clinton. Hillary Clinton de nuevo. De nuevo. Iba a ganar. Esposa de un expresidente, secretaria de Estado con Obama, etc. Y aunque ganó en el voto popular, que es una de las cosas que hay que ver del sistema americano, Hillary sacó 3 millones de votos más que Trump. Una cosa que es increíble, es decir, que tú pierdes sacando más votos. Porque hay un sistema que es una votación indirecta a través de los llamados colegios electorales y ahí está, mientras más es la misma cantidad de representantes y senadores sumados de cada estado que se le asigna. Hay estados pequeñitos que por la proporcionalidad de la población, si fuera proporcional, no tendrían nada prácticamente. Pero la Constitución de los Estados Unidos y sus leyes adjetivas obligan a que cada estado de los 50 tenga 2 senadores nada más. California, que tiene casi 40 millones de habitantes, tiene 2 senadores y, qué sé yo, Rhode Island, que es un estado chiquitico que quizás tiene menos de 1 millón de habitantes, tiene también 2 senadores. Y en la parte de la Cámara de Representantes, que es más proporcional, pero es un número fijo también, son 400 y pico. Eso hizo que Donald Trump ganara en algunos, lo que yo le llamo los swing states, los estados que se balanzan de un lado a otro, que pueden ganar los demócratas como pueden ganar los republicanos, que fue
Pensilvania, Florida, y Ohio, creo que fue, no me recuerdo bien. Fueron 3 o 4 estados que podían ir al lado demócrata, pero ganaron los republicanos. Y en el sistema electoral norteamericano, si tú sacas 49.5 y el otro 50.5, toda la cantidad de representantes, toda la cantidad de senadores van al partido que ganó. No se, tampoco se hace proporcional. Y eso hizo que Donald Trump ganara, y fue el reflejo en gran parte del descontento de esa clase trabajadora blanca que ha visto su nivel de vida caer por el sistema que se implementó en los Estados Unidos, de que la gran industria metalúrgica, mecánica, etcétera, la mandaron hacia afuera. Entonces las grandes fábricas cerraron muchas de ellas. Y el gobierno, el sistema norteamericano se mantuvo creando empleo en los servicios. Pero un trabajador de 50 años, de 55 años, no puede reentrenarse a ser un trabajador de servicio en el área de computación o banca o cosas así. Eso produjo entonces ese malestar en la clase trabajadora blanca. Y además surgió ya después con Trump un movimiento que tú debes haber oído, Black Lives Matter, es decir, la vida de los negros importa, porque si tú conoces los Estados Unidos, allá matan a un negro por nada, por saltarse un semáforo. Entonces, al momento de las elecciones del 2020, que se presenta Joe Biden, una persona con bastante edad, en aquel momento tenía 78, o 77 o 78. El asunto es que ahora tiene 80 y va a cumplir 81 antes de las elecciones. Físicamente disminuido, intelectualmente disminuido también. Pero por esas reglas que existen en los Estados Unidos de que el presidente en funciones, que ya había ganado una primera elección, tiene derecho a una segunda candidatura. Y si gana, ya no puede volver. Pero si pierde, sí puede volver. Eso le pasó a Nixon, eso le pasó a varios presidentes, pero le pasó entonces a Donald Trump. En el 20 ganó el presidente Biden. Él alega que hubo fraude todavía hasta el día de hoy. Él no reconoce a Biden todavía. No. Él dice que fue un fraude que hicieron en Georgia, en Pensilvania y en otros estados que él dice que él ganó. Entonces, por eso, desde el primer momento que ya se juramentó y tomó posesión Biden, fíjate que él no fue a la juramentación de Biden. Él no fue porque él no lo reconocía. Lo que hicieron fue, días antes, asaltar el Capitolio, para que el último acto de legalización fuera que se presentara en la Cámara de Representantes y en el Senado para ser ratificada el acta de elección. Mencionaste una de las herramientas que facilitaron que Donald Trump pues lograra la presidencia, es la parte de la economía. El descontento, sí, de la clase trabajadora por la economía neoliberal. Sin embargo, en esta circunstancia, 2024, la economía de Estados Unidos se puede mencionar dentro de la situación que ha habido,
previamente, está estable el desempleo, tiene un nivel muy bajo de desocupación, o sea, está muy aceptable. Estados Unidos históricamente tiene bajos niveles de desocupación y por eso absorbe tanta Ya. mano de obra inmigrante. Bien, De México, de América Latina, de Japón, de Japón no, de la India, de Asia, de China, y absorbe mucha mano de obra extranjera, pero y local también. Pero eso no quiere decir, una persona para poder vivir a veces necesita dos trabajos. Y la protección laboral en el sistema americano es inexistente. Yo soy tu jefe y nada, a mí vete. Vete. Aquí te voy a liquidar, no, ya no liquidan. pero hay una protección de desempleo, de varios meses de desempleo. Pero el Estado federal Sí, evidentemente, es mucho menos de lo que tú ganabas. claro. Pero la protección en el sentido de que el empleador tendría que compensarte por la cantidad de tiempo que tú has trabajado. Salvo que haya un acuerdo previo. Por no eso aquí lo neces- quieren quitar también. Ya. Bueno, La llamada cesantía. sí, el distintivo de la situación económica de Estados Unidos en un proceso electoral como es este año ¿Cuánto es creció el que año pasado Estados Unidos? un 3 y algo, No, ¿no? no. No llegó al 2. Y la inflación sigue altísima. Por eso la Reserva Federal sigue aumentando las tasas de interés. Ya la tasa de interés está... la de referencia de la política monetaria en 7,5. No la han vuelto a aumentar porque el gobierno federal le pide a la Reserva que no la siga aumentando porque va a ser imposible la estabilidad de la economía. El costo del dinero en cualquier lugar en Estados Unidos es de dos cifras, 10, 11, 12%. Y no es usual, no era usual. No, era uno, medio, 1,5. Y sin el costo del dinero, tú no te explicas el bienestar en los Estados Unidos, la compra de casa, cómo está la compra de casa. Además, hay otro fenómeno que es más peligroso todavía. Y es los desafíos de algunos estados al gobierno federal, como el caso de Texas. Texas es el más importante, que de hecho fue un país independiente en el siglo XIX y luego se incorporó después de 14 años de independencia de la República de Texas, se incorporó a la Unión y en el acta de incorporación estableció que tenía el derecho de volver a su estado de independiente. Así no bien los otros, en el caso de Texas, en el acta de incorporación estableció que podía haber una secesión de Texas de la federación. Texas tiene más de 10 veces el tamaño de República Dominicana. Mucho más. Sí. Mucho más. Más de Texas 600, debe tener 600,000 y pico, no, un- 600,000 y pico, 600,000 y pico de kilómetros. de kilómetros Sí. y una población grandísima, petróleo, gas, producción industrial, producción... sí, es un país, es un país. Texas es un país. Hasta su propia cultura tiene. La llamada Tex-Mex. Y lo que se prevé a tu modo de ver, Yo que entiendo, suceda. porque yo no tengo ninguna preferencia por ninguno. Biden va a llegar casi cumpliendo 82 años. Va a estar 4 años. Pero hay gente de 82 y hay gente de 82. Sí, pero los 82 de Biden son como 100. Como estaba Kissinger, y Kissinger tenía la mente bien clara. Mas no así Biden. Biden está muy afectado. Neurológicamente, verdaderamente se ve afectado. Sí. Decenas de episodios. ¿No afecta esa situación en el electorado? Sí, claro.
debe haber una franja del total del electorado demócrata que dirá, pero bueno, o no voto, me abstengo, o voto por otro candidato, digamos, un tercero, o cuarto, quinto, que siempre hay mucho. Está Kennedy ahí, de tercero. No, creo que se retiró. No o sabía. va como independiente, no sé. Independiente. Él es hijo de Robert Kennedy. Y tiene una forma extraña de hablar. Y que ha denunciado de la forma más dura la política exterior de los Estados Unidos. Él, por ejemplo, acusa a los organismos de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos de ser los que causaron la rebelión en Ucrania, que terminó en la guerra, y los que causaron el bombardeo de Libia, de Siria, la ocupación de Irak, los bombardeos a Yugoslavia en el 99. Ha sido muy duro con esos aspectos de la política exterior americana. Bueno, pero evidentemente no marca para modo alguno. Entonces, partiendo si de los dos, demócratas y republicanos, ¿qué ves? Yo veo, así como hay demócratas descontentos, también hay republicanos descontentos, porque es evidente que ya Donald Trump es el candidato presidencial, no hay más. Estaba la señora esta, ¿cómo se llama? La que era embajadora de los Estados Unidos, que se retiró. Se retiró porque fue y el gobernador de Florida, DeSantis, que en la primera primaria se retiró. Y dio su apoyo a Trump. Entonces, es claro que el candidato es ya Donald Trump. Y que el candidato demócrata, aunque no sea oficializado, es Joe Biden. De hecho, los dos son los candidatos. Pero no oficializados. No, aún no, pero de hecho ya son los que van a ser escogidos. Sí. En el caso de Trump no tiene adversario. Creo que hay un pequeño adversario en el caso de los demócratas. El punto es que puede casi darse en un 100% de seguridad que eso van a ser los candidatos en noviembre. Creo que es el 5 de noviembre. Es el primer domingo de noviembre. Exacto. Entonces, en esa elección, todas las encuestas que se han estado haciendo, todavía se está muy lejos. Si faltan 7 meses. 7 meses. Pero todas las encuestas, porque se hacen muchas encuestas en los Estados Unidos, con unas metodologías que son distintas de las de aquí. Es decir, aquí se hacen entrevistas cara a cara, casi todas las encuestadoras, sean falsificadas o no. Pero en Estados Unidos las encuestadoras lo hacen por teléfono, que es un método menos seguro, fiable. Seguro y fiable. Entonces, el margen de error es mucho más alto, entonces. Pero aún así, la gran mayoría de las encuestas dan que Donald Trump le lleva casi 10% a Biden, que es muchísimo. Regularmente están uno ahí cabeza con cabeza, 48 a 52, 50 a 49, están muy, muy cerca. Esa es la tradición de los Estados Unidos. Entonces, hay muchos elementos de la política interna y externa de los Estados Unidos que pueden dar un giro rápido. Qué sé yo, si hay una guerra con Rusia y Estados Unidos entra con Biden todavía, ¿cuál será la reacción? ¿Será una reacción patriótica o será una reacción de rechazo? Si esa guerra va más allá, como ha sido hasta ahora en Ucrania,
de una guerra convencional y pasa a una guerra nuclear. O si la guerra se escenifica entre Rusia y los países europeos. Y Estados Unidos dice, no, yo no me voy a meter en eso. Que es otra posibilidad. Ellos que se maten. De hecho, Donald Trump lo dijo explícitamente. Entonces, hay muchas alternativas, hay muchos episodios todavía en cuestionamiento que puede afectar el resultado de la elección. Sobre todo de factores externos. E internos, si hay, por ejemplo, una crisis financiera gravísima que no se puede descartar. Que no se vislumbra, pero muchas veces llegan rápido. Pero ellas llegan Sí. sin avisar. Sí. Sí. Una crisis financiera del Estado federal que haga un default en la deuda federal. Ya, el acuerdo del techo de deuda, como le llaman ellos, porque lo que ellos hacen es, tú te puedes endeudar hasta tanto, pero ya la deuda actual del gobierno federal, no así de los estados, de la familia, de las empresas. El crédito es el motor de la vida norteamericana. Para el gobierno federal, los bonos que emite son casi un 150% del PIB de los Estados Unidos, de todo el PIB. De los 24 mil millones de dólares, Estados Unidos, que es el PIB, 24 billones de dólares, billones en español, o miles de millones, son cifras a veces difíciles de imaginar, pero sabemos que en español un billón es un millón de millones. Bueno, pues es la deuda del gobierno federal norteamericano es eso más 12 más. Son 36 billones de dólares. Entonces, lo que hace la Cámara de Representantes, que es la que brega con eso, no es bicameral la decisión, llegar a un acuerdo, está dominado por los republicanos, para subir el techo de deuda. Sí, para que el Estado pueda pagar los intereses de la deuda que va venciendo todos los días. Si eso se quiebra, que ha estado al punto de quebrarse, un día antes, no se sabe qué va a pasar, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Porque esos bonos del Tesoro norteamericano los tienen no solo los bancos norteamericanos y los ciudadanos, sino los tienen también los bancos y las empresas a nivel mundial. Por el peso de la economía norteamericana. Hay, Julio, un distintivo en la economía norteamericana, estamos hablando de Estados Unidos, que me lleva a preguntarte, ¿qué ha motivado la decisión de Estados Unidos de incrementar, como ha incrementado en los últimos años, la gran producción que tienen en explotación de petróleo? Bueno, los intereses de las grandes petroleras, antes le decían las 7 hermanas, yo no sé si son 7 ya, pero por lo menos ExxonMobil, BP y las otras grandes petroleras, es como la industria militar, lo que dijo general MacArthur, que fue presidente, la industria, el lobby militar o industrial, Boeing, Raytheon y muchas otras más que producen tanques de guerra, aviones, helicópteros, etcétera, etcétera. Los intereses de esas empresas
dominan en gran parte la política oficial de Washington. De hecho, ha habido casos que consejeros, presidentes, directores generales de alguna de esas empresas de su empresa a ocupar puestos en la administración. Entonces, hay un aspecto que es el interés de las empresas y su peso en el gobierno norteamericano. En segundo lugar, a pesar de que a nivel de los estados, y ahora el gobierno de Biden dice que se ha comprometido con el Acuerdo de París, los Estados Unidos necesita tener muy fuerte lo que ellos llaman las reservas estratégicas. Las reservas estratégicas son unas montañas gigantescas que ellos han minado adentro y lo han convertido en grandes depósitos de petróleo y a veces algunos de sus derivados. Entonces tú tienes ahí, cuando Estados Unidos anuncia que va a abrir la reserva estratégica por X cantidad de millones de barriles de petróleo. De barriles de petróleo, evidentemente que el mercado mundial de extracción cae. Pero ese es un equilibrio porque si tú liberas mucho la reserva estratégica, puede caer 6 meses, pero después vuelve a sus niveles porque tú tienes que, ¿cómo se dice? Reabastecerte. Estados Unidos ahora es autónomo. Ellos compran y venden también, pero nosotros, por ejemplo, estamos comprando casi todo en el Golfo de México. Antes era a Venezuela y México el que comprábamos el 70% del petróleo. Ahora, cero a Venezuela y cero a México. A Colombia le estamos comprando gasolina premium. Ya, bien. Julio Ortega Tos, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos hablando de política y economía internacional con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a tocar el tema de Rusia, que está bastante interesante, lamentablemente por un episodio que recientemente nosotros sabemos ha sucedido allá. En breve retornamos.